Hoy hablaremos de la sexualidad sagrada desde la perspectiva holística, considerándola como una parte integral y sagrada de la vida humana, trascendiendo la mera función reproductiva o placentera de la sexualidad y en su lugar considerándola como una forma de conexión profunda con uno mismo, con uno misma, también con la pareja y con el universo. Para eso está aquí nuestra querida invitada Lilian Marín en la conciencia de la maestra Rowena desde Alemania. Bienvenida, Lilian, gracias. Pues muchísimas gracias, Roxana, muchísimas gracias a tu canal y muchísimas gracias a todas las personas que en amor, en unidad y en paz están conectando con nosotros aquí y ahora y nos conectarán después. Así que sí, estamos hoy con un tema que en realidad me lo habéis pedido todos vosotros. O sea, sabéis que yo hago los cursos en función de lo que las personas me vayan pidiendo y ya veo entonces qué se puede materializar. Y sobre la sexualidad hay demasiado escrito, hay lamentablemente demasiado tergiversado durante tanto tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ya va siendo hora el poder entender la sexualidad como la comunicación sagrada con uno mismo, con el mundo y con los demás. Esto es un tema que creo que se debería abordar teniendo en cuenta que estamos hablando de espiritualidad y las personas creen, muchos, que hay que encontrar la espiritualidad, cuando la espiritualidad no hay que encontrarla, simplemente hay que vivirla, porque nosotros somos seres espirituales. O sea, no es algo que tengamos que ir a buscar fuera, no es algo que tengamos que ir corriendo detrás, no es algo que tengamos que hacer méritos para ello. Nosotros ya somos seres espirituales. Entonces, dentro de esa espiritualidad, para materializarla, necesitamos sí o sí ser conscientes de la misma. Y para ello tenemos un cuerpo físico, una vasija, un continente para albergar todo el contenido. Y ese contenido no es ni más ni menos que la propia creación. Entonces, todo el tiempo que hemos estado viviendo en esa tercera dimensión, donde se regía las polaridades, donde se regía el bien y el mal, donde o estás conmigo o estás en contra de mí, pues lógicamente nuestro cuerpo también polariza. Y esa polarización hace que nos lleve a una desconexión. Por eso estábamos o en un lado o en otro. Esto es el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. ¿Sí? O el hecho de buscar pareja y tenerla que buscar cuando las parejas no se buscan. Las parejas se atraen por una cuestión álmica. Cuando buscas pareja, encuentras deficiencia. Eso es lo que encuentras. ¿Por qué? Porque tú estás carente también. Estás deficiente. Entonces, lógicamente, ahí lo que ocurre es una unión sexual por genital, nada más. Entonces, la energía es básica y además fagocita a la otra energía. ¿Sí? Y es una cuestión depredadora. Y eso es lo que nos han enseñado durante tantísimo tiempo por estar en Noche Galáctica y por estar en esa lamentable polarización. Digo lamentable porque, bueno, es cierto que forma parte de nuestro aprendizaje y demás, pero digo lamentable porque ha habido mucho tiempo en el que hemos estado muy contaminados, muy contaminados. Entonces, bueno, ahora, pues como me lo han pedido tanto, empezaré en agosto con el curso de sexualidad sagrada, sexualidad como comunicación sagrada. No es un curso de sexo, ¿sí? O sea, no tiene, no, ni nada de esto, sino que en realidad de lo que se trata es de poder primero entender que estamos hablando mucho de la quinta vibración de conciencia, la quinta dimensión, y en esa quinta dimensión sí o sí es absolutamente imprescindible
entender que somos seres sexuales y que tenemos que darle paso a esa sexualidad. Y bueno, y también desmitificar mucho toda la parte que hay una tendencia, cada uno está donde quiere estar, evidentemente, es una cuestión libre para todos, pero desde mi punto de vista y desde lo que sé, desde lo que veo, desde la experiencia, pero no como persona física, sino como conciencia, pues cuando me han estado pidiendo este curso en realidad es para poder entender, y es lo que vengo a compartir aquí, que no hace falta, a ver, que lo que quiero es que lo sepáis, que la sexualidad va más allá de un acto reproductor, va más allá de una cuestión placentera, como tú has dicho, ¿no? A la introducción o a la presentación. La sexualidad tiene que ver en cómo te relacionas contigo mismo, tiene que ver en cómo te identificas contigo mismo y tiene que ver en cómo te relacionas con el otro. O sea, los términos yin y yang tienen que ser absolutamente claros. Y después, para terminar la idea, que me parece que la he dejado colgada, decía que no estoy de acuerdo, digámoslo así, claramente, con los que toman la sexualidad hoy por hoy como una cuestión absolutamente abierta. Sí, o sea, cada uno hace lo que quiere hacer, obviamente. Pero la cuestión de la sexualidad completamente abierta tiene que tener una base donde sostenerse. Si no, es energía que compartes y desparramas constantemente. Y aquí de lo que se trata es de entender que es una energía valiosísima, que la compartes contigo mismo, con quien quieras o con lo que quieras, pero que tengas conciencia de que si no hay una base de cuerpo emocional que la sostenga, esa energía se va y tu cuerpo emocional tiene consecuencias. No te digo que, o sea, sí, tiene consecuencias. No voy a decir que se destruya porque no, pero hay una cuestión de vacío existencial. Cuando estás desparramando la energía sexual y la compartes básicamente con otras personas sin tener conciencia de qué es lo que das y qué es lo que recibes, ahí esa energía sexual se desparrama. Es que es desparramarse, se va y la persona se queda en ese vacío. ¿Por qué? Porque más allá del propio placer, que no es gozo, más allá del propio placer, después es donde queda la necesidad de reconocimiento del otro. Y esa necesidad de reconocimiento del otro en realidad parte porque tú has entregado energía vital y la energía vital que tú has recibido del otro no ha tenido conciencia, porque no ha habido una comunicación sagrada. Ese es el punto. Entonces, en ese sentido, no puedo estar con aquellos que dicen el amor es libre, hay que compartirlo y tal. No, es que una cosa es el amor, otra cosa es la energía que se vehiculiza y otra cosa es la sexualidad a través de la cual se imprime. Entonces, si esos tres pasos no están unidos, lo que hay es es que es desparramar, es verter, es desechar. Ajá. Desechar. Y es una lástima, porque es una energía que cuando... Date cuenta que la propia energía Kundalini, ¿no? Es la fusión entre las dos partes de nuestro yin y nuestro yang, de nuestra energía femenina, que es el yin, nuestra energía masculina, que es el yang, que todos tenemos, independientemente de que seamos hombres o mujeres, pero tenemos que tenerla en equilibrio. Entonces, cuando manifestamos ese equilibrio, estamos en un acto sexual constante. ¿Por qué? Y no estamos hablando de unión de pareja. Estoy hablando de un acto sexual constante. ¿Por qué? Porque integras tu energía yin, tu energía yang, se forma esa espiral y asciende. Y entonces,
conforme nosotros avanzamos en la búsqueda de quiénes somos, estamos tomando conciencia de nuestro poder creador. Ese poder creador está justamente en la unificación de las dos polaridades del yin y del yang. Y ahí es donde se enciende la energía básica, que es la energía kundalini. Antes, en la tercera dimensión, cuando voy a hacer el ejemplo de pareja que es más fácil. Cuando nos uníamos, se provocaba ese intercambio en primer chakra, en la base. ¿Qué ocurre? Si uno no tiene conciencia de con quién se une, por qué, para qué es lo que comparte, qué es lo que quiere dar, qué es lo que recibe y cómo usar esa energía, se queda en un primer chakra, pero sabemos que cada chakra tiene una parte de luz y una parte de oscuridad. Entonces, claro, la parte de oscuridad del primer chakra es toda la lujuria, el querer poseer al otro, esa caza, ¿sí? Entonces, ahí esa energía de compartir no es tal, simplemente es cómo me quedo yo por encima del otro, cómo domino yo al otro. Y ahí es donde estaba el patriarcado y el sometimiento a las mujeres. Se usaba esa energía. Después, las mujeres aprendieron a sacar ese provecho de esa energía y tomaron lo que les daban para manipular al hombre y así poderse defender, digámoslo así en claro. ¿Qué ocurre? Que si nos damos cuenta, tanto unos como otros estaban en constante pugna, no había equipo. Entonces, la energía kundalini como tal no se podía ni despertar, porque era como, me derramo, tú lo recoges y yo te lo volteo. Entonces, no había por ambas partes un enfrentamiento. Conforme esto va evolucionando y las personas van tomando conciencia, entonces dicen, bueno, si va a haber una unión, yo elijo con quién quiero unirme. ¿Qué propósito tiene esto? Y a partir de ahí, la energía entonces, como tiene un propósito de reverencia ante tu feminidad, de reverencia ante tu masculinidad, lo que hace es que haya un reconocimiento del ser, de manera que ya no estás en el primer chakra básico denso, sino que tomas la parte de luz del primer chakra, que es esa pasión que te incita a poder crear, a poder dirigir tu vida, a tomar las riendas de tu vida. Eso nace del primer chakra. La seguridad nace del primer chakra. Entonces, cuando sientes que lo que te dan puedes recibirlo, contenerlo y... porque es un circuito. O sea, no es que el hombre te dé, tú recibas y se quede ahí. No, es que el hombre te da, tú recibes y le vuelves a dar. ¿Y cómo le vuelves a dar? Pues cuando se enciende esa energía kundalini, en el dar y el recibir, se unen, pasan por el segundo chakra, que es donde todo el cuerpo emocional se equilibra, o se debería equilibrar, y sube al corazón. ¿Qué ocurre? Que primero entra en el corazón de la mujer, porque es la que ha recibido toda la energía creadora. Lo transforma en luz creativa y se lo infunde al hombre en su chakra corazón. Y ahí es donde hay una fusión de ambos. ¿Sí? Evidentemente, esto es lo que tendríamos que haber hecho en tercera vibración con un poco de conciencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer en quinta dimensión? En quinta dimensión, la energía ya no se despierta desde la base, es decir, ya no se despierta desde la fusión de genitales con la integración de ambas energías, sino que se despertará desde el corazón y desde el corazón lo subiremos al timo y de ahí se proyecta hacia arriba. Entonces, claro, por eso están tardando tanto en unirse
las parejas. O sea, por eso hay tanto, voy a utilizar una palabra mexicana ya que estamos en México, tanto desmadre con las parejas en estos últimos tiempos, que están todas que se caen. ¿Por qué? Bueno, aparte de que también ha habido una modificación de líneas de tiempo, que de eso podría hablar otro día, el tema está en que tenemos ahora mismo que deshacer los viejos paradigmas. Y para deshacer los viejos paradigmas tenemos que entender que ya no se puede aceptar parejas en deficiencia, porque uno ya no debe de estar en deficiencia o en carencia. Entonces, tenemos que autodescubrirnos en la plenitud de nuestro ser y entender que cuando estás en un bienestar, mantén ese bienestar. ¿Para qué? Para que de esa manera puedas magnetizar, atraer justamente a quien es un alma afín. Porque la gente, y esto también se ve en el curso, porque la gente también está toda diciendo, yo quiero mi alma gemela, yo quiero mi llama gemela. Y yo digo, ay Dios mío, no sabéis muy bien lo que pedís. Porque las almas gemelas y las llamas gemelas sobre todo son las que más trabajo dan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las que te ponen en un desafío terrible, tanto tú para ellas como ellas para ti. Entonces, encontrar un alma afín que procede de la misma mónada o del mismo conjunto álmico que el tuyo es mucho más, digámoslo así, más fácil, es mucho más enriquecedor. Bueno, enriquecedor depende cómo se mire, pero más tranquilo, digámoslo, ¿sí? Sin tanto sobresalto. ¿Por qué? Porque va a haber un compañerismo, va a haber una comprensión. O sea, en tercera vibración, por ejemplo, el acoplamiento de almas se daba por qué es lo que te puedo arrebatar yo a ti, desde esa densidad. Y ahí es donde se producía el acto sexual. Es por eso que había tantas vejaciones y abusos, no quiero decir más palabras porque sé que aquí no se puede decir. Entonces, pero todos nos entienden. Entonces, ahora ya, ¿por qué? Porque estábamos en un chakra básico y negativizado. Ahora lo que se nos pide es primero, mantén tú el acto creativo contigo mismo. O sea, comprende que todo es sexualidad. Todo. O sea, desde la unión de la noche y el día y del día en la noche. Desde la unión de las polaridades. Todo es un acto sexual. Todo está en la integración del gozo. Y hay que deshacer la memoria de culpa, de pudor, de vergüenza, incluso de hastío. Y sobre todo para las mujeres, porque esto también ha estado muy polarizado, el hombre es el que tendría que sentir y la mujer es la que tiene que callar. Esto tiene que acabarse, porque tiene que haber un compendio de ambas partes, es decir, los dos tienen que mantener la energía de sentirse a sí mismos, porque nadie es responsable de tu gozo excepto tú. Y entonces las mujeres siempre dicen, no, es que yo no siento porque él no sabe. No, es que si tú no sientes es porque tú no te conoces. ¿Sí? Y después otra cosa importante, pues la cuestión social y religiosa, el tema de el callar, el no hablar, no comunicar, qué es lo que te hace feliz, con qué estás sintiendo, con qué te desbloquean tus emociones, porque en realidad el acto sexual fue creado para desbloquear emociones y elevarlas. O sea, en un acto sexual real hay o sea, lo primero que se funde físicamente es el cuerpo biológico, claro,
pero después hay una integración a segundo nivel de chakra en donde ambos vientres se unen energéticamente, o sea, el chakra de uno y el chakra del otro gira y se absorbe formando una unidad. Es por eso que cuando sube la Kundalini, los 7 chakras de cada uno se compactan en uno en el centro y va subiendo. Y esto es impresionante. Entonces ya dejas de tener la conciencia física del placer momentáneo en un punto de tu cuerpo, sino que se expande a todos los poros de tu piel y más allá. O sea, eres consciente, o sea, se empiezan a activar los cuerpos energéticos. Y ahí es donde se abre la conciencia, o consciencia, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, claro, esto también es cierto que no solamente es para quien puede sí, quien puede estar en pareja, pero una pareja real, no una pareja de me apetece una noche. Porque ahí, que yo no, o sea, no estoy calificando, simplemente estoy hablando de cómo funciona esto. Tú puedes tener parejas esporádicas todas las que quieras, pero evidentemente no vas a poder conectar simplemente porque para conectar necesitas un entrenamiento, necesitas una entrega, porque la sexualidad como comunicación sagrada lo que comunica es el corazón. Entonces, si tú no estás en esa entrega del corazón hacia el otro y el otro hacia ti, evidentemente no se produce esta comunicación sagrada. Simplemente se produce un acto sexual a lo que hemos estado acostumbrados durante tanto tiempo. Y por eso hay tantas familias de padre-madre, ¿sí? de parejas que hay tanto resentimiento y tanto rencor y tanta frustración, porque las mujeres no han sido escuchadas en el acto sexual. Entonces, así evidentemente generamos familias disfuncionales. ¿Me explico? Con lo cual es importante entender todo esto para poder empezar a preguntarnos cuál es mi energía yin, cuál es mi energía yang, qué características tengo, en qué puedo ceder, porque hemos utilizado el sexo como un arma de poder. Y esto es lo que... creo que hay un poco de delay. Creo que estoy un poco congelada. Sí. Un poquito. Bueno, no sé si se me escucha, lo importante es que se me escuche. No, sí te escucho, espera, vamos a ver cómo podemos hacer. A ver. ¿Ahora? Ahí parece. Estás, ahí sí, estás. Ahora sí. Entonces, estaba diciendo que hay familias disfuncionales porque hay herencia de negatividad en el acto sexual de la creación. Es decir, cuando se genera un hijo, cuando se engendra un hijo, una hija, un bebé, hay que ver qué energía tenían los padres, qué comunicación real han tenido. Y ahí es donde vemos las deficiencias que generamos en este mundo. Ay, me quedé congelada, pero congeladísima. A ver. Como estamos grabando, puedes hacer, no sé, salir, entrar, Vale, resetear. vale. Ajá. Voy a cambiarme de Nos quedamos en lo de los padres y los hijos. Sí. Está interesantísimo, interesantísimo. Ya veo, ¿no me has cortado? No, estoy flipando, me encanta. A ver. No, estás más congelado ¿Ahora? todavía. Salte, no, mejor salte y vuelve a entrar. Vale. Ya. Cuando tenemos estas familias disfuncionales, que de alguna manera hemos sido todos, o hemos tenido en algún grado todos esa disfuncionalidad,
hemos generado una sociedad carente, hemos generado una sociedad de conflicto. Entonces, somos los responsables de lo que estamos viviendo actualmente. Y evidentemente no por eso nos vamos a tener que sentir mal y juzgados y demás. De lo que se trata es de poder saber que tenemos las herramientas para poder modificarnos a nosotros mismos, modificar a nuestro entorno y ser conscientes de que podemos generar, por supuesto, una nueva tierra y, por supuesto, unas nuevas sociedades dentro de esa nueva tierra. Entonces, si estamos hablando mucho de quinta vibración, de la separación de la paja y el trigo y todo lo demás, se nos olvida algo imprescindible, que es cómo comunicamos. Cómo comunicamos ya no se comunica desde la garganta, se comunica desde el corazón. Y cómo comunicamos desde la unión de uno mismo. Entonces, la sexualidad empieza cuando tú equilibras tus energías yin y yang, tus energías de dar y recibir, tus energías de expansión y de contracción, tus energías de observación y de acción. Entonces, conforme tú vas haciendo esto, tú vas tomando la energía sagrada en ti y estás entonces dispuesto para poder darla, ofrecerla al otro, pero sin perderla tú. Es por eso que estaba diciendo antes, que no sé si terminé la idea o no, porque amplío y ya no sé, que estaba hablando justamente de cómo las parejas en los últimos tiempos, los últimos años, se están desbaratando todas. ¿Por qué? Porque estamos en la necesidad de reconstrucción del ser, o sea, de nosotros mismos. Ya no podemos unirnos a otro por la carencia. Antes ibas a buscar pareja. Ahora ya no funciona así. Como busques no encuentras, ahora ya no. O sea, antes y se buscaba en función de qué es lo que no tengo, entonces se lo pido al otro. De manera que si uno es muy serio, buscaba uno muy simpático. Si uno es muy introvertido, buscaba otro más extrovertido. ¿Sí? Ahora ya no. Ahora no, porque entonces estamos en esas carencias. Y ahora de lo que se trata es de poder equilibrarnos nosotros mismos. Y cuando ya mantenemos ese equilibrio, es cuando eres capaz de, en esa autoobservación, generar la cantidad de energía suficiente en tu centro energético de corazón para poder magnetizar a otros que mantengan esa energía contigo. Ahora también hay una circunstancia, iba a decir un problema, pero no me gusta la palabra, así que voy a decir una circunstancia en la cual hay almas que están pegando empujones, literalmente, a los cuerpos que habitan. Es decir, a los cuerpos que habitan no me refiero solamente físicamente, sino cuando hablo de cuerpos que habitan, hablo de los niveles básicos, que es el físico, el emocional y el mental. Entonces el alma le está diciendo a esos tres que forman uno, que son los más densos, y les dice, por favor, céntrate y entiende el llamado del alma del otro para unirte a él o a ella. ¿Y qué pasa? Que la persona como tal, al estar todavía metida en materia, en ese querer controlar a través del cuerpo mental, que es una falacia, en ese querer experimentar esas subidas brutales de energía que da un orgasmo, pero que después se cae si no lo sabes mantener. Entonces dice, no, yo no quiero unirme a un alma afín, porque si me uno a un alma afín, ya no puedo tener todo esto que tenía antes. Entonces tienen hay un nombre para ese síndrome, ahora no me acuerdo, pero es una cuestión de decir, si yo ya estoy acostumbrado a vivir en una pobreza, no me ofrezcas la riqueza porque no sé qué hacer con ella. Entonces, ahora mismo hay muchas personas en ese punto en el que su propia alma está diciendo, por favor, acepta, vive en consecuencia, y están rechazándolo. Sí,
pero bueno, yo confío que en un momento dado pues ya dejen de rechazarlo y lo acepten, ¿sí? Porque hay muchas otras que también ya están listas. Y esto es sumamente importante porque la quinta vibración de conciencia, es cierto que la sexualidad va a continuar, no es algo que se dice, porque he oído por ahí, ¿no? De que la sexualidad en quinta dimensión ya no es necesaria, ya no se usa, ya no. No, no, a ver, no se usa al modo primitivo, Ujú. pero evidentemente si todo es creación y la creación se da a través de la propia sexualidad, que es la energía divina para crear, pues evidentemente no es algo que podamos decidir nosotros. No, ahora terminamos con todo eso. No es natural. Lo que pasa que necesitamos elevarla. Eso es lo que hay que hacer, elevarla. Comprender qué es el sexo y el amor en tercera dimensión y comprender qué es eso en quinta vibración. Y a partir de ahí, uno situarse. Habrá gente todavía que esté muy básica y que la diferencia entre un hombre y un animal o una mujer y un animal no haya, porque son básicos, y está bien, cada cual, pero nosotros no hemos sido creados de esa manera. Nosotros hemos sido creados para traer el cielo a la tierra, y el cielo a la tierra se trae cuando el componente sexual está en equilibrio. Y eso nadie se atreve a decirlo tan claramente. Así que, bueno, no sé, he empezado, o sea, no te he dicho hola, buenas, y me he empezado a hablar, ¿eh? O sea, Está increíble. Te agradezco muchísimo de poner luz a tanta ignorancia, porque eso es lo que ha habido durante todo este tiempo. Y me quedo con algo bien interesante que dices, y que me recuerda todo el trabajo que hacemos aquí a nivel espiritual, de autoconocimiento y todo eso. Autoconocimiento lo hemos tocado de todas las formas, pero no entrando al tema de la sexualidad sagrada. sí, Entonces, es justamente lo mismo, cómo compartir esa sexualidad sagrada. Para compartirla, primero debes, lo que nos has estado hablando ahora durante todo este tiempo, debes de entenderte a ti, de encontrarte a ti, primero, de sí, equilibrarte a ti, para sí, poder compartirlo, porque si no, va a haber un desequilibrio tanto en la pareja como en ti mismo, ¿no? efectivamente. Y entender que el placer no es gozo, son estadios Mm, diferentes. O sea, hablemos claro, una cosa es el gusto, otra cosa es el placer y otra cosa es el gozo. Entonces, son tres estadios de abajo hacia arriba y claro, pues tenemos que pasar por los tres, obviamente, pero hemos estado demasiado tiempo en el gusto. ujú, Y del gusto hemos pasado a lo mejor al placer. O sea, y ahí es donde las mujeres experimentan, hablo de las mujeres porque el caso de los hombres, a ver, ha sido menos crítico, pero ujú, también ha sido crítico, ¿sí? ujú, Ahora voy con ellos. O sea, las mujeres cuando hablo de cuando hablo de placer en la mujer, estamos hablando de ese orgasmo básico. Pero ¿qué ocurre? Que el gozo, tanto en hombres como en mujeres, es una cuestión compartida. Si no se comparte, no hay el gozo de la divinidad. Tú ujú, puedes tener tu propio gozo interno de divinidad para contigo, sí, ujú, pero del gozo en mayúsculas del que hablo es cuando hay esa unión, porque entonces ya dejas de sentir tu propio cuerpo físico. ujú, O sea, sales de ese estadio, tienes un estado alterado de conciencia porque entras en el campo magnético del otro y el otro en ti. ujú. Entonces ahí es donde se produce la real fusión y Ya. ahí es donde mantienes esa energía en ti, en toda tu aura, en todo tu campo cuántico y por supuesto en tu cuerpo físico y después puedes volcarla en tu día a día. Son estas personas que pueden experimentar esto porque ya tienen este conocimiento y Ujú, valoración de sí mismas, lo que ocurre es que tienen una vida mucho más equilibrada ujú, y los proyectos tienen energía para que los proyectos salgan. ¿Por qué? Porque no desperdician energía de ningún tipo.
y además tienen el soporte de la pareja y viceversa para poderse equilibrar en el proyecto común, ¿sí? Esto por un lado. Y por otro lado está, que no se me olvide, el tema de cuando decía que los hombres también han tenido pues una carga bastante grande en cuanto a la sexualidad, siendo masculinos en una noche galáctica, ¿no? En una tercera dimensión. O sea, a ellos se les ha exigido constantemente o se les ha culpabilizado de la responsabilidad de el placer en el otro, cuando en realidad, y se les ha exigido además una forma de actuación en la intimidad, cuando en realidad ellos perdieron su capacidad de conexión con ellos mismos, con el sentimiento, con la sensibilidad, con la empatía. ¿Por qué? Porque no estaba bien visto. O sea, se valoraba al hombre que cazaba más, que significa cuanto más mujeres tengas, más caza y más valorado estás. Evidentemente, esto no es una cuestión, no es una cuestión sagrada, sino de manipulación energética. Hablaste del corazón, lo cual me parece bellísimo. Estamos entrando en la era del corazón. Sí. Y en esta parte que estás diciendo con respecto a los hombres, ha habido quizá una desconexión del corazón. Quizás no, en toda regla. O sea, lo has dicho muy bien, en toda regla. Primero de todo, al hombre se le desconectó de la madre. Eso es lo primero. Y se le conectó con la parte negativizada del yang del padre. Estoy hablando arquetípicamente, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que al desconectarla de la madre, directamente el hombre pierde su capacidad empática, su sensibilidad. Y la sensibilidad no es, a ver, que lo explique bien. La sensibilidad no es ay, una flor cae, ay, voy a llorar de emoción. No. Sensibilidad, no. Sensibilidad, que también puede ser, ¿eh? Tampoco pasaría nada. Pero sensibilidad me refiero a la capacidad de sentir a la otra persona. El grado de empatía a través del cual te preguntas, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? ¿Cómo sientes? ¿Qué quieres? Entonces simplemente se les enseñó a ser funcionales y con ello funcionales proveedores en materia, y por ello han tenido tanta presión. También se les exige que mantengan erecciones durante largo tiempo de más, porque si no, las mujeres comprenden que sus hombres no son suficientes, cuando la sexualidad va más allá de una simple erección. Entonces, al hombre se le ha maltratado muy mucho. Se le ha maltratado perdiendo su capacidad de entrega sin ser juzgado. Ese es el punto. Han estado durante mucho tiempo entregándose solamente a nivel básico, pero no a nivel emocional o espiritual. Entonces, nuestros pobres hombres, literalmente, han sido muy manipulados y sobre todo también en esa defensa que ha necesitado la mujer para salir de ese patriarcado, esa toma de poder que ha ejercido la mujer, los ha opacado en su propia masculinidad también, exigiéndoles. Pero también, eso es cierto, pero el tema de la mujer como un objeto, que además ella misma ha asumido ya ser un objeto, porque tú lo ves en todas partes, o sea, ya la mujer asume que es un objeto y entonces es como representar ese personaje para atraer, para ser esa depredadora o tener esa fortaleza o eso que le da fortaleza a ella y sentirse como una dominante, ¿no? Sí, Dominadora. sí, efectivamente se ha pasado del dominador masculino a la dominadora femenina, pero esto yo confío en que tenga poco tiempo.
o sea, en que podamos terminarlo pronto. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen que darse cuenta, bueno, tienen que, es una forma de hablar, digamos que podemos darnos cuenta de que nuestro poder no reside ahí. Nuestro poder reside en nuestra propia convicción de ser nosotras mismas sin juzgarnos a nosotras mismas y sin compararnos con otras. Ujú, ujú. Entonces, cuando tú comprendes esto, no necesitas estar manipulando. Date cuenta que esta actuación que estás comentando muy claramente, y es así, durante mucho tiempo, ha sido un veneno de la facción reptiliana, literalmente, a través de la cual se buscaba la dominación de la energía sexual, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, si al hombre le hago que domine a la mujer, está sacando energía creadora, ¿sí? Que es el chi o el ki. Como no se la entrega a la mujer porque no es capaz de sostenerlo, lo toman estos seres. Si a la mujer se la manipula para que tenga esas actitudes, ¿por qué se la manipula? Porque se la manipula a través de la actuación del hombre contra ella. Entonces, ¿cómo se defiende? De la misma manera que está observando que funciona. Toma las mismas herramientas. Al tomar las mismas herramientas nos estamos dando cuenta que de una manera o de otra nos estamos cosificando, tanto unos como otros. Totalmente. Y entonces ahí, esa energía creadora, ese chi, ¿dónde va? Pues evidentemente no va ni a uno mismo, ni mucho menos a la pareja. No. Es ahí donde hablas de un vacío. Sí, ahí se produce en el cuerpo emocional el vacío existencial. Ujú. Es decir, ¿quién me sostiene? ¿Cómo me sostengo? Y entonces ahí es donde entran las grandes depresiones de esta vida no tiene sentido, de nadie me entiende y quiero una pareja para que me entienda, cuando en realidad la pareja no te va a entender si tú estás ahí, porque lo que vas a traer es simplemente por la ley de la afinidad más carencia. Entonces esa forma de depredación genera, si yo depredo al otro porque me quiero colocar por encima como una cosificación de mí misma y mostrarle al mundo que yo domino, lo que estoy haciendo es denigrarme como persona y como ser. Y por supuesto, ahí no está el humano, porque el humano como tal tiene conciencia crística Ujú. y un humano no puede ponerse en ese lugar, simplemente porque no puede, no entra ahí. Así que Claro, hay una completa desconexión. absolutamente. Ujú. Entonces, ahora, con todas las técnicas que hay, con todas las fuentes que hay, con toda la información que hay, de lo que se trata es de poder autovalorarse. Y en esa valoración de una misma o de uno mismo, comprender que el hombre se le tiene que permitir, o sea, se tiene que permitir a sí mismo, nadie le tiene que permitir nada, se tiene que permitir a sí mismo conectar con su propia sensibilidad, conectar con el poder de la gran madre, ya no me refiero a las madres biológicas, sino con la energía de creación, de vida. Entonces, esa energía hace que a través de una simple caricia pueda sentir a través de su piel lo que siente la piel del otro o de la otra. ¿Sí? Y ahí es donde se produce una fusión creativa, donde hay una comunicación sagrada. La comunicación sagrada no empieza por la unión de genitales. La comunicación sagrada empieza por la unión de las puertas del alma a través de los ojos. Ahí es donde empieza la unión. Y después pasa a la comprensión del corazón. Y del corazón pasa a la expulsión de la misma a través de la comunicación oral. Se habla. Pero ese habla viene porque tus ojos han reconocido en los ojos del otro quién es una misma.
sea, tú no reconoces al otro, tú te reconoces a ti en los ojos del otro. O sea, es algo fantástico. Entonces, cuando se produce ese circuito, porque yo me reconozco en ti, tú te reconoces en mí, directamente esa energía baja a tu corazón y el corazón se inflama y a través de la expresión oral es donde se da las palabras de afecto, que van más allá de ay mi amor, ay mi rey, ay mi luz de la madrugada. Va mucho más allá. Claro. Está muy bonito decirse cosas bonitas, pero es una cuestión de hechos, no solamente de dichos, ¿sí? Y ahí es cuando esa energía oral de frecuencia de sonido impregna la piel de uno y del otro y ahí es donde se fusiona a través de la parte baja y va subiendo, ¿sí? Pero lo importante de todo esto es comprender que esto también es nuestra responsabilidad hacerlo para nosotros mismos. Es decir, no tenemos que buscar primero una pareja para poder sentirnos así. O sea, se trata de que podamos realmente comprender que estamos en una fusión sexual de polaridades constantemente. Entonces, cuando veas una polaridad en tu día a día, es donde me coloco. Bien, y si en vez de colocarme en un lado y observar el otro, que eso es lo primero que hay que hacer para ver dónde estás, después empiezas a integrar el otro lado también, ahí es donde realmente se produce esa sexualidad, donde se produce esa unión. Así que esto es... Wow, me encanta. Qué maravilla. Sí, es toda una historia. Es toda una historia de conciencia. La conciencia es integral, es en todo. Y no Sí, puede haber una conciencia espiritual y no tener una conciencia espiritual más al mismo tiempo material, ¿no? De tu cuerpo, de aprender de qué estás hecho, cómo estás hecho sí, y de equilibrar estas energías que están en ti, ¿no? Porque es bien interesante, como dices, buscamos a otro y se vuelve como una energía depredadora de querer dominar al otro cuando no estamos equilibrados en nosotros mismos y cuando no sabemos que esa misma energía que buscamos en el otro la tenemos en nosotros también. exactamente. Sí, 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 sí. Hay una cuestión importante, creo que es muy importante, es tomar conciencia también de la representación de nuestros órganos genitales. O sea, en la representación tanto del hombre como de la mujer. Por ejemplo, el cuello, o sea, todo lo que es la vagina, cuello de útero de la mujer, tiene todos los órganos de nuestro cuerpo reflejado en el conducto, en ese pasillo. Y justamente al final del pasillo, ¿sí? Ahí es donde está reflejado el corazón. Entonces es por eso, o sea, claro, es por eso que la fusión entre un órgano y otro, cuando se unen, lo que hace el hombre es tocar el corazón de la mujer. Es por eso que si el hombre realmente entendiera la importancia que tiene en esta comunicación, se abrirían los campos de empatía mucho más. Y la mujer tendría que dejar ya la manipulación. Es que me dijiste, es que quería, es que no me has dado, es que no, comunícate, mujer, comunícate desde tu corazón de qué es lo que sientes, aquello que tú quieres dar es lo que tú quieres recibir. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber una generosidad de ambas partes. Pero como dices, primero hay que saber qué es lo que quieres. Efectivamente, sí, claro. Ujú, Pero eso es un proceso evidentemente interno de cada uno y que evidentemente tiene que descubrirlo la propia persona. ujú, Pero lo que está claro es que
todos, de una manera o de otra, queremos sentirnos bien, queremos estar en paz, en armonía, en felicidad. Y la felicidad cambia, el concepto de felicidad cambia con respecto a la tercera vibración y con respecto a la quinta vibración. En la tercera dimensión, la felicidad venía después de un gran esfuerzo, después de haber subido una montaña llena de piedras, de curvas y de, ¿cómo se dice?, de cuestas empinadas, ¿no? Y ya dices, lo logré, llegué a la cima, wow, fantástico, y tienes un pico de felicidad maravilloso. Pero ¿qué ocurre? Que después de eso te quedas en el vacío, porque vuelves a bajar, vuelves a caer, porque dices, bueno, ¿y ahora qué? Porque no ves más allá. Entonces vuelves a buscar otra montaña y vuelves a buscar el reto y vuelves a subirla y vuelves a tener ese pico. Pero en quinta dimensión eso ya no funciona así, afortunadamente. Cuando lo comprendes dices que afortunadamente. Cuando no lo comprendes todavía estás subiendo y bajando. Pero cuando lo has comprendido dices, no, afortunadamente ya, ¿cómo funciona? Pues funciona que una vez que estás en la cima, en tu cima, ni alta, ni pequeña, ni grande, o sea, en la tuya, y has encontrado realmente ese momento de paz, de armonización, de equilibrio, ahí es cuando dices, yo me quedo en este momento. Y ahí es cuando yo siempre pongo el ejemplo de un ascensor. Porque lo que haces es que tomas tu propio ascensor y vas subiendo. Y el ascensor, ¿qué hace? Te sube así, te eleva así. Ya no necesitas estar en cuesta, no necesitas estar en un pico, ¿no? Y vas disfrutando de todo lo que ocurre alrededor de ti. ¿Sí? Entonces, eso es el acto creativo por excelencia, sin aspavientos, sin grandes movimientos, sin grandes cambios, sin grandes, ¿cómo decir? Sin grandes espavientos, yo creo que es la palabra más clara. Es una armonización, es mantenerte en una armonización constante. Por eso ahí es donde se produce el gozo, porque estás en ese éxtasis constante y lo puedes sentir en tu día a día de forma constante. Así Digamos que ya no se busca, sino simplemente se es. Exactamente. Por eso la energía de quinta vibración es justamente eso, el ser. Es decir, el amor incondicional que te tienes a ti mismo y por lo tanto a todo lo que te rodea. Y eso se da cuando fusionas todo lo que te rodea contigo. Si no, no hay amor incondicional. Y un amor aquí sí equilibrado y sagrado, ¿no? La palabra sagrada es bien importante porque hemos distorsionado también el amor a nosotros mismos. Sí. Como una vanidad, como un tener más y tener más y tener más, y entonces de esta manera yo me amo, me valoro, ¿no? No. El amor real no se basa en cuánta materia tienes, sino en cuánto te valoras por lo que eres. Y ahí es donde tendríamos que ver cada uno qué es lo que somos, qué es lo que aportamos al mundo y a nosotros mismos. Esto es importantísimo, porque haciendo esto eres capaz de poder manifestar ese amor incondicional en la libertad de tu ser. Y cada uno somos seres únicos, cada uno estamos aquí por un motivo, cada uno entendemos que venimos a aportar. Y si estamos en la resta es porque nosotros lo hemos, pues no hemos entendido lo que tenemos que hacer, ¿sí? Claro. En muchos, bueno, pues una cuestión de implantes, una cuestión de negatividad, pero sí. Y lo que nos falta, pero estamos en ello. Y No, pero haciendo vamos bien, vamos bien, Sí, profundizando. exacto, vamos bien. Tampoco, date cuenta que los procesos son individuales. Para llegar a procesos colectivos tenemos que hacer el proceso individual primero. Y Así cada es. uno elige dónde quiere estar, el tiempo que quiere quedarse ahí, el tiempo que quiere hacer su proceso, el tiempo. Esto lo hace cada cual. Entonces es una cuestión de, bueno, de respeto ante el otro, de respeto ante lo que quieran procesar y cómo lo quieran procesar.
Así que, bueno, pues este es el tema que cada vez está más en auge y bueno, yo invito realmente a que puedan hacer esa introspección y a entender que los hogares en equilibrio son los que se respetan a sí mismos y respetan su propia sexualidad y comprenden que del gusto se pasa al placer y del placer se pasa al gozo. Y el gozo ya no solamente es individual, sino que es colectivo, ¿sí? Ujú, Y a partir de ahí, pues las parejas que se van a formar son parejas de nueva era, son parejas en las cuales están en plenitud cada una de ellas, cada uno de ellos, de los que lo forman, y a partir de ahí se generan eh, sociedades, porque claro, de una pareja se les une un proyecto en común. Una pareja real está unida por un proyecto en común. No está unida por una cuestión de deseo del otro. No, no es suficiente. ujú, Entonces es una cuestión de cuánto compromiso tienes para contigo mismo para que de esa manera puedas ofrecer ese compromiso y volcarlo en un proyecto común. ujú. Así que ya pasamos de las palomitas angustiosas en el estómago de 2 años de enamoramiento, con suerte, Ujú, ¿sí? ujú, A pasar a tomar conciencia y decir sí, le digo sí a un amor real, a un amor ujú, sereno, a un amor armónico, a un amor donde puedo invertir porque sé que invierten también en mí, porque ujú, sé que el corazón se me expande y no necesito tener altibajos, porque quiero mantenerme en esa cima y subir ascendente y no subir dando tumbos, que es una ujú, opción, pero bueno, de lo que yo hablo no hay tumbos, ujú. es conciencia pura y dura. Claro, conciencia. Decías de las parejas, ¿no? Y me imaginaba que ahora las parejas, bueno, todas obviamente, pero parece que están pegadas con resistol, ¿no? Como muy a la fuerza con resistol, pero Sí, realmente tiene que ser algo que muy fluido, algo que muy natural. Cuando se está sí, en conciencia, todo es así. sí, efectivamente, si la pareja está pegada es porque está pegada por sus carencias. Ujú, ¿Por qué es lo que saco del otro? ¿Por qué es lo que me hace falta? ujú. Entonces, eso no es una pareja, eso No. es un acto mercantil, Ujú, llamémosle como se llama, por su ujú, nombre. Una pareja tiene que ver con la unión del alma afín. mm, Eso es una pareja. Entonces, la base, primero de todo, dicho en un tema muy terrenal, es una amistad, es un entender al ujú, otro, un querer ujú, entender el otro, un querer compartir con el otro. A partir de ahí se da un compromiso para con uno mismo el poder, y cada pareja es un mundo, o sea, cada uno pone sus propios compromisos, aquí no hay reglas, ¿sí? O sea, cada pareja tiene que tener su propia forma de entenderse, no es una cuestión de regla. Em, y decía que justamente generan un compromiso de decir, soy capaz y deseo amar. Eso es un ujú, acto consciente, no es algo que surge, no. Lo que surge y no puedes controlar es el enamoramiento, porque es una cuestión biológica, de composición de campos bioquímicos. ujú, Pero lo que es el amor real, eso es una cuestión de decisión, ujú, tal cual. Y ahí es mm, donde se da la comunicación sagrada. Sin amor real no hay comunicación sagrada para con claro. otro. Ujú. Sí, Lilian, muchísimas gracias. Hermosa la charla de hoy siempre, pero creo que hoy has puesto, como dije al principio, luz en una oscuridad tremenda donde como seres humanos hemos caído en esa trampa de la sí. que nos hablaste. Y que es un camino a recorrer, pero interesante y muy importante seguir comunicándolo y no dejar de hablarlo, porque mucho tiempo se nos ha dicho que de esos temas no hay que hablarlos. Entonces, de ahí viene toda la distorsión, ¿no? Claro, sí. De hecho, en la antigüedad, y con esto terminamos, pero en la antigüedad
estaban los templos femeninos y también masculinos, en donde a las niñas se les enseñaba el arte de amar. Y eran las madres las que enseñaban el arte de amar. Entonces eran sociedades en equilibrio, tal cual. Y al hombre se les enseñaba también el arte de amar sin sentir vergüenza, sin sentir miedo, porque me van a descubrir en mi emocionalidad, en mi sentimiento. Esto de que los hombres no lloran, eso fue un invento. Eso de que las mujeres calla y haz lo que diga tu marido, eso fue un invento. O sea, este es un tema absolutamente abierto, es un tema que forma parte de la vida misma y que debe ser tratado con el respeto que merece. Imagínate tú que es el principio de la vida misma. Exacto. Y pareciera que justamente este principio que tiene que ver con la sexualidad y el final que tiene que ver con una muerte han sido temas tabús durante tantísimo tiempo, porque de la muerte también nos han dicho que no hables de la muerte porque te vas a morir, te va a pasar algo terrible, ¿no? Si tú la invocas, no la invoques. De hecho, en la muerte también hay un acto sexual. Esto no lo he dicho nunca, pero sí, porque en la muerte se conjuga una parte de la vida que dejas físicamente para entrar en la otra vida. Entonces, esa simbiosis que se realiza a través de la muerte. Esto no lo he contado nunca, pero es tal cual. Por eso todo es un acto sexual. O sea, todo es una comunicación de un dar, un recibir para volver a dar. Entonces tenemos que ser conscientes de ello y vivirlo de una manera muy amorosa. No desperdiciar nuestra energía. Eso es un consejo, si me lo permitís. No desperdiciar nuestra energía, sino tomarla para nosotros y compartirla con quien realmente sea merecedor de la misma, porque tú estás en condiciones también de recibirla. Así que sí, Muchas yo te doy gracias. las gracias, de verdad que sí. Muchísimas gracias, Roxana, y muchísimas gracias a todos los que nos van a ver. Yo ya digo que estoy al servicio y bueno, recibo muchos emails y muchos mensajes con preguntas y demás, que eso se contestan en mi canal. Y de lo que se pueda, pues hago cursos, es decir, de los temas que me van proponiendo. Todavía, en todo este tiempo que llevo, no he repetido ni un solo curso. Y bueno, hay gente que me dice, oye, pero aquel curso, digo, ay, ya lo di. Bueno, pues ya a ver cómo lo organizo para que quede de alguna manera grabado y de alguna manera pues puedan entrar en plataformas y que puedan tenerlo. Eso sería lo ideal. Estamos trabajando en ello, vamos a ver. Pero sí, ahora toca el curso de la sexualidad sagrada, pero bueno. Así que yo encantadísima de estar aquí contigo, ¿sí? Un abrazo enorme para ti, para tu canal, muchos éxitos como siempre, por supuesto, y mucho amor a México. Gracias. Muchas gracias, Lilian. Bueno, pues ahí está el mail, la web de Lilian, lilianmarin.com, y de ahí ya surgen todas tu contacto, tu canal de YouTube, todo, ¿no? Sí, es fácil. Lo van a la web y después info@lilianmarin.com y ya está. Okay. Así que bueno, pues muchísimas gracias y con esto me gustaría que por favor escucharan la entrevista y se plantearan cómo están viviendo la sexualidad en sí mismos, en sí mismas y cómo poder mejorarla. Porque una persona plena es una persona que tiene mucho más que aportar a la sociedad que no una persona que está en enfado constante, en frustración constante. Exacto. Muchísimas gracias, Lilian. A ti. Hasta muy pronto. Ajá. Gracias. Chao.